Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, encomendamos en tu nombre, en tu santa presencia, Señor, esta palabra, este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que no sea de nuestra humanidad, de nuestra bajeza, sino que sea una palabra que venga de ti, inspirada por tu Santo Espíritu, Señor, y tú hables directamente a nuestros corazones. Señor, te amamos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues, queridos hermanos, la palabra que el Señor ponía en mi corazón para este fin de semana se llama entre fe y fidelidad. Y es lo primero que creo que deberíamos de tener claro es que tenemos una tierra preciosa, tenemos un llamado hermoso, tenemos un legado, tenemos un mensaje, tenemos tantas cosas que dar. Tenemos tantas cosas que hacer, que la verdad es una responsabilidad de parte de Dios. Tenemos un llamado de parte de Dios a levantarnos, a creer lo que el Señor ha dicho de nuestra ciudad, a confesar la palabra de Dios para esta tierra, para esta nación, para nuestra Andalucía, para nuestra España, y creer en lo que Dios puede hacer y va a hacer. Amén. Pero fijaros que después de estar hablando la semana pasada, que hablábamos de fe y hablábamos de tener ese compromiso, de sobre todo cambiar nuestra manera de hablar y cambiar nuestra manera de confesar, espero que esto haya crecido nuestro entendimiento de cómo orar, de cómo confesar, y sobre todo espero que poco a poco vaya generando un hábito de oración donde seamos espadas orando, es decir, donde haya una determinación clara, donde haya una confesión clara y seamos un pueblo, es decir, en la batalla de la oración. Amén. Guiados por un mismo espíritu, guiados por la misma palabra de fe y teniendo entendimiento de los tiempos en los que estamos viviendo. Amén. Y llevamos tiempo, estamos en el pre-revival time, es decir, en el tiempo del pre-avivamiento. Pero esto requiere que tengamos entendimiento en estos dos temas concretamente, entre fe y fidelidad. Y yo he puesto unas dos alianzas porque creo que están muy enlazados, están muy unidos y realmente tienen importancia bastante los dos. Tengo que empezar explicando lo siguiente. La fidelidad es un don que viene dado de Dios. Es parte del carácter de Dios. Dentro de los dones del Espíritu, dentro de las cosas que el Espíritu de Dios nos da, Dios es fiel. Y de fidelidad viene fiel, ¿verdad? Con lo cual es una característica, es decir, es una cualidad del carácter. Pero, escúchame bien, no es un fruto del Espíritu, es una cualidad de carácter, es un don, es un regalo. Dios ha dicho de sí mismo que yo soy fiel y esa fidelidad nos ha sido entregada a nosotros. Es para ti y para mí, es decir, ese pacto de Dios eterno, inconmovible, inmovible, para siempre y amén. Es decir, ese pacto, esas palabras que Dios ha dicho, que yo te voy a amar, yo te he amado, yo he dado mi vida por ti, yo me entregué por el perdón de tus pecados, yo vine en sanidad, yo vine en salvación para tu vida, es parte de la fidelidad de Dios, es parte del carácter de la persona, de la identidad que Dios tiene. Para ti y para mí, es un regalo. La fidelidad ha sido regalada para nosotros. Pero la fe, nosotros no la podemos producir. Y quiero hacer hincapié en esto porque quiero que tengas entendimiento en esto. Estamos bombardeados con el mindfulness, con los pensamientos positivos, con el pensar en el universo y que activa, los que hayan visto lo del libro este del secreto y tantas pamplinas. O sea, son mentiras del diablo que quiere imitar las verdades de Dios. Porque la fe es una sustancia que es producida por Dios y es un fruto que nosotros por nosotros mismos no podemos producir porque es un fruto que viene del Padre. Entonces, ¿cómo producimos fe? La palabra no lo dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Es decir, nosotros no podemos producir fe, podemos creer, pero creer no te salva. Los demonios creen en Dios, no te equivoques.
Los demonios saben que la palabra de Dios es palabra de Dios, pero no la practican, no la confiesan, no la hablan, saben, la conocen y actúan en consecuencia para sus propósitos, la usan cuando quieren, la tergiversan para engañarte, para desviarte, para distraerte. Es decir, no te confundas. No solo basta con creer, porque creyendo no vas a producir fe. La fe es un fruto del Espíritu Santo y viene a través de la comunión, viene a través de la palabra, viene a través de tener esa relación personal con el Señor, esa relación personal con el Espíritu Santo. La fe es un fruto que no podemos producir por nosotros mismos, pero sin embargo, acompañada de fidelidad, acompañada del carácter de Dios, hace que seamos capaces para atraer fruto de Dios. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Pues amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. Pero date cuenta, y lo he puesto aquí en verdecito para que tú tengas aquí una pequeña guía. Paciencia, benignidad, bondad y fe vienen acompañadas de la fidelidad de Dios. Es decir, la piedra fundacional de ese principio forma parte del carácter de la identidad de Dios. Es decir, la fidelidad viene marcada y va a marcar la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y la mansedumbre, la templanza. ¿Por qué? Porque forman el carácter de Dios en nuestra vida. Ahora bien, la fidelidad no te puede salvar. Fijaros que dice 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Es decir, tenemos tres pilares, tres frutos pilares. Fe, esperanza y amor. Que son producidos por la gracia del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a producir estos frutos, vamos a vivir, es decir, y van a permanecer. ¿Cómo van a permanecer? Pues van a permanecer por medio de la fidelidad de Dios, por la fidelidad hacia Dios. Es decir, Dios es fiel hacia nosotros, su fidelidad está ahí, su fidelidad es eterna, pero también al mismo tiempo hay una demanda de nosotros de mantenernos fieles a lo que el Señor ha dicho, a lo que el Señor nos ha puesto, a lo que el Señor ha traído. Fieles a su palabra, fieles a Él, fieles a las promesas, fieles a la iglesia, fieles a pastores, ministerios, fieles a donde Dios te ha puesto. Y fijaros que ya no es un tema de fidelidad, es un tema de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque yo puedo ser fiel a algo y no agradar a Dios. Yo puedo comprometerme con algo y no agradar a Dios. Yo puedo comprometerme con un pastor y no agradar a Dios. Yo puedo comprometerme con una iglesia y no agradar a Dios. Quiero que entiendas esto, es decir, hay veces que Dios te va a mover, que Dios te va a cambiar, que Dios te va a llevar de un sitio a otro. Y es necesaria, no me malentiendas, es necesaria la fidelidad. Te pongo un ejemplo. Si nuestro pastor no hubiera dejado la iglesia anglicana cuando el Señor lo llamó, no estaríamos aquí. Pero requería un paso de fe, salir y ser fiel, y decir, y tener fidelidad a la palabra que Dios le estaba dando en ese momento. Nosotros tuvimos un momento, cuando íbamos en el segundo año de escuela bíblica, vino algún profeta, por llamarlo de alguna forma respetuosa, y la palabra fue, ¿para qué van a volver? Pueden servir aquí. Ya están listos. Te digo algo, yo sabía que yo no estaba listo. Yo sabía que no había terminado el proceso. Pero ¿sabes qué? Requería de fe. Requería de mi fe. Mis cuentas no me salían. ¿Sabes por qué no me salían mis cuentas? Porque en mi bolsillo tenía 950 euros y solo en matrícula tenía que pagar 650. Además éramos dos.
mi futura esposa y yo, y teníamos que pagar libros, teníamos que vivir, teníamos que estar un año completo en un país extranjero, donde sábados, domingos no te daban comida, tenías que comprarla tú, y donde tienes que hacer vida. Pero yo sabía que había un paso de fe, y que mi fidelidad iba a estar probada con Dios. A veces nos toca no agradar a los hombres, por muy amados que sean. Y créeme que yo en ese momento amaba mucho a mi pastor. Pero Dios probó mi fe. Y quiero explicarte qué es fidelidad. La fidelidad es siendo firme, confiable y leal al Señor. Y te digo algo, ser firme y confiable para mí, es decir, si yo tuviera que dejarte las llaves de la iglesia, miraría dos cosas. Uno, que no estés como los carruseles de emociones, sino que estés firme, parado en la roca. Y segundo, que seas confiable, que si te digo algo, lo hagas. Que si yo te pido, hagamos esto así, lo hagamos. Y te hago una pregunta. ¿Y en nuestros trabajos qué pasa? ¿Qué pasa en la oficina? ¿Qué pasa cuando tienes un jefe? ¿Qué busca tu jefe? Que estés firme, que seas confiable. Y otra cosa muy importante, que seas leal. Pues nuestro jefe en el cielo busca exactamente lo mismo. Firme, confiable y leal. El segundo punto es, continuando siendo firme, pero ahora con la obra que el Señor nos ha confiado y encomendado. Es decir, va a venir vientos, mareas. O sea, Dios te ha dado un llamado. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado propósitos. Dios te ha dado tareas que hacer. Y ahora va a venir tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, a veces tu pastor, tu primo, el de la moto, el del trap. Bueno, te va a venir hasta quien tú quieras. Y te va a probar si tú estás firme en tu llamado. Si tú has escuchado la voz de Dios, tienes una pequeña semilla de fe ya plantada en tu corazón. Y Dios va a probar tu fidelidad con el llamado, con las palabras que han sido dichas sobre ti, con la unción que ha recaído sobre tú. ¿Por qué? Porque la fidelidad, punto 3, es la parte de la naturaleza y carácter de Dios. Es decir, la fidelidad es algo que está en el ADN de Dios y que te ha transmitido a ti y a mí para que nosotros seamos fieles y tengamos un compromiso de fidelidad con su obra y con su propósito al cual hemos sido llamados. Ahora, escúchame bien, fe es diferente. Pues fe es la certeza. Y ahora en la versión amplificada te lo voy a explicar. Escritura pública, reconocimiento público. Certeza significa el título de propiedad, confirmación. Fe es la certeza, el título de confirmación de lo que se espera con garantía divina. Escúchame bien, ha sido sellado por Dios. Y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir esto, que es la convicción de la realidad de fe que Dios me ha dicho que se comprende como el hecho de no poder experimentarlo por los sentidos físicos. Es decir, todavía no lo veo, todavía no lo toco, todavía no lo palpo, pero sé que es real porque Dios lo ha dicho. Y tengo la seguridad, tengo el título de propiedad, porque Dios así lo ha querido, Dios así lo ha puesto desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto es real y esa es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Aunque ahora no sea una realidad, pero lo va a ser porque Dios lo ha dicho. Gloria a Dios. Retomamos de dónde viene la fe. Del oír la palabra de Dios. Escúchame bien. Es nuestra tarea, es nuestro deber, aprender a diferenciar, a discernir la palabra de Dios. Para los que piensan, Dios no me habló, ¿recibiste al Espíritu Santo? ¿Recibiste al Señor? ¿Naciste de nuevo? Pues para nacer de nuevo
escuchaste la voz de Dios, hubo una semilla en tu corazón que fue plantada. El resto viene por tu fidelidad, por tu compromiso. Pastor, yo quiero escuchar más la voz de Dios. Iba a dar un manotazo, pero no lo puedo dar porque me cargo esto. Comprométete. Sé fiel. Comprométete. ¿Quieres crecer? Comprométete. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres escuchar más la voz de Dios? Comprométete con el llamado. Mira, esto es muy interesante, Efesios 2:8. Te voy a hacer un ejercicio y por favor que no me critiquen los religiosos porque no estoy alterando coma y tilde, ¿vale? Lee este versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tú imagínate que tachamos fe y ponemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fidelidad. No nos salvamos ninguno. No nos salvamos, vamos fritos. ¿Me entiendes? Si fuera por nuestra fidelidad, íbamos tostados. Íbamos ya preparados para la vuelta y vuelta del lago de fuego, porque no levantábamos cabeza ninguno. Por eso somos salvos por medio de la fe. Pero eso no significa que la fidelidad no sea necesaria. Eso no significa que la fidelidad no sea parte del compromiso. Y ahora sí, Dios quiere tratar con tu carácter. Perdóname, hermano, hermana, tu carácter va a ser moldeado, transformado a la imagen de Cristo Jesús. ¿En qué? En alguien leal, confiable, es decir, alguien firme, sin sub y bajas, sin emociones, sin pajaricos en la cabeza. ¿Por qué? Porque las dudas se disipan cuando yo he escuchado la palabra de Dios. Y te digo, es muy difícil encontrar a estas personas. Nehemías 7, que lo he puesto en chiquitito, luego os paso estas para que tengas un rato de investigación. Pero Nehemías, cuando se va a dar su reporte a Babilonia, busca personas confiables que hagan lo que Dios le había dicho a él que había que hacer. ¿Dios le había dicho algo a Ananías? No. ¿Le había dicho algo a Selatías? No. Se lo había dicho a Nehemías. Pero Nehemías buscó a alguien confiable que siguiera con la tarea que Dios había encomendado de restaurar Jerusalén y restaurar el templo y restaurar los muros. Y es necesario, escúchame bien, eres necesario en la obra de Cristo. Eres necesario en tu iglesia. Firme, confiable, leal. Primera de Timoteo 2, ¿os acordáis de Timoteo? Pablo buscó a alguien confiable, enseñable, que estuviera dispuesto a cuando empieza, y quiero que les digas esto, pum, 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 pum. Y quiero que le enseñes esto otro, pum, 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 pum. Y quiero que formes y que exhortes a la iglesia, pum, 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 pum. Y que lo hagas firme, leal, confiable. Y es parte del carácter de Dios. Yo tenía al principio, que ahora no está con nosotros, yo tuve un Bernabé. Literalmente tuve un Bernabé. Tengo que decir de Bernabé que fuera a donde fuéramos, él estaba. Y estaba dispuesto. Y era confiable. Y dirigimos alabanza y estuvimos predicando en Estados Unidos. Se vino conmigo a Erie, Pensilvania, a predicar. Se vino conmigo, estuvimos en Jamestown, estuvimos en la iglesia del pastor Enrique, estuvimos en un montón de lugares, en España también. Y yo sabía que si me ahogaba cantando, él iba a cantar. Yo sabía que si yo me equivocaba con la guitarra, él iba a seguir. Yo sabía que si mis brazos caían, él estaba.
Y hablo de alguien que no está, porque si lo hablo de aquí de alguien ahora, puedo levantar pelusas. Y no es mi intención. Pero lo que yo estoy orando, hermano, es que Dios me levante Bernabés. Firmes, confiables, leales. Porque la obra no es mía, la obra es del Señor. Almería no es mía, Almería es del Señor. Nuestra provincia no es nuestra, es del Señor. Pero Dios ha dado una palabra de conquista. Dios ha dado una palabra que viene el momento donde su palabra tiene que ser confirmada, predicada, establecida. Y te digo algo, hermano, van a venir 20.500 voces diferentes. Van a venir 20.500 demandas diferentes. Va a haber 20.000 solicitudes de tus servicios y de que te necesito. Y todo lo que quieras. No te olvides jamás de una cosa. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Cuando entras en esa dinámica, hermano, cuando entras en ese entendimiento, escucha, que requiere fe. ¿Por qué te digo esto que requiere fe? Porque vas a tener que dar un paso de fe, vas a tener que confiar en la fidelidad de Dios. Porque no funciona de otra manera. O sea, no esperes tener la liana. Yo doy el paso, pastor, pero cuando tú me avisas. Es que a mí me falta una piedra. Te digo que muchas veces hemos saltado sin piedra, sin liana, sin agua y en fe. Hemos hecho rujas con 36 euros. 130 jóvenes aquí, con 36 euros. Y han salido diciendo, hemos comido que flipas. Hemos tenido la reunión que flipas. Para la gloria de Dios. Y yo decirle al Señor, Señor, yo lo hago. Y el Señor decirme, no, porque soy yo, no eres tú. Pero requería de alguien que fuera firme, confiable y leal, que estuviera dispuesto a dar el paso de fe, estuviera dispuesto simplemente a creerle a Dios lo que Él ha dicho, y no requiere mucho, una pequeña semillita. Fijaros que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y un corazón perfecto para con Él requiere del carácter de Dios. Requiere que cuando tú confías, cuando tú entregas tu fidelidad al Señor, cuando tú te comprometes, cuando pones tu carne en el asador, cuando te la crees y empiezas a dar esos pequeños pasos de fe que son necesarios, vas a mostrar sin querer el poder de Dios, pero lo vas a mostrar y va a ser revelado en tu vida, porque Dios va a trabajar a tu favor. Y el botón de activación, hermanos, empieza por un paso de fe, por un compromiso. Y por eso he puesto las argollas, porque ¿sabes quién toma el compromiso? ¿Quién quiere? Yo digo de broma que mi mujer me engañó. Yo era muy joven y me engañó. No me dijo toda la verdad, pero es mentira. ¿Sabes por qué? Porque yo quería. Y yo me comprometí. Y yo dije, sí quiero. Porque un compromiso es voluntario. Y porque Dios no te obliga. Pero si tú te has comprometido, firme, confiable y leal, para mostrar el poder de Dios en tu favor.
teniendo un corazón perfecto con esa semilla de fe. Esa actitud te va a dirigir a una fe mayor. Tu compromiso te va a llevar a un nuevo nivel de fe. La pregunta es si lo quieres. Esa es la pregunta. ¿Lo quieres? ¿Tú quieres ese mayor nivel de fe? Fijaros que hay una historia que me encanta. Está en Lucas 17, 5 al 7. Y yo creo que esto se ha enseñado tan mal, que quiero que te acuerdes del tan mal. Porque cuando vienen los apóstoles y le dicen a Jesús, aumentanos la fe, todos estaban pensando en el Mercedes, en el chalet y en la cuenta del banco. Pero esa no era la conversación. Error. ¿Sabes cuál era la conversación? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Lucas 17, del 1 al 4. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, cómo puede ser que yo perdone? Y entonces contestan los apóstoles, y Jesús contesta 70 veces 7, y los apóstoles dicen, pues Jesús, si esto es así, aumenta mi fe. Y ahora viene la respuesta de Jesús. Vas a flipar. Entonces el Señor le dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, que es la semilla más diminuta de todo el reino vegetal, podías decir a este sicomoro, árbol con las raíces más profundas y más enterradas en la tierra, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Te lo voy a volver a explicar. Requiere de muy poquito traer fe a tu vida, porque viene por el creer que puedo ser libre de ataduras del pasado. Puedo ser libre del rencor, de la ira, de la angustia, de la ansiedad. Puedo ser libre porque he sido perdonado y puedo perdonar. Porque el arrepentimiento va unido con la sanidad y con la provisión y con la promoción. Si mi pueblo se arrepintiere de sus viejos caminos y me buscare, si cambiare su carácter, su manera de vivir, su manera de pensar, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Y sus graneros estarán llenos de trigo, sus lagares llenos de mosto, y sus hijos y sus hijas y sus nietos, y esto y lo otro. Ve la conexión de fe que Jesús establece. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces 7. Pues, Señor, tienes que ayudarme. Tienes que aumentar mi fe para que yo pueda salir de esta. Y entonces Jesús responde, si tuvieras una semilla de mostaza, muy poquito, podrías desarraigar esos árboles que están arraigados en tu corazón y ser libre. Y decirle a ese problema, te vas en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido a predicar libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, sanidad a los enfermos, restauración a los caídos. El Señor me ha traído. Aleluya. 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 Pero no queda ahí la cosa. Aguanta. Sigue hablando. Jesús hace una pregunta.
¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cómo empezaba la historia? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces 7. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías al sicomoro, vete, soy libre. Y no he hecho nada más que lo que tenía que hacer. Porque he servido a Dios. ¿Cómo? Perdonando. Soltando las raíces de amargura del pasado. El sicomoro no da buen fruto, pero tiene unas raíces muy profundas. ¿Y cómo soy libre? Soltando, desarraigando y echando lo que se lo lleve el mar, que se lo lleve. Es decir, no quiero nada. Hay varias lecciones aquí que tenemos que aprender. Requiere de muy poca fe. Escucha. Requiere de muy poca fe, muy poco. Es tu decisión, pero nada. Hacer lo imposible. Te voy a poner el ejemplo. Mateo 8. ¿Quién se acuerda del centurión? Mateo 8. Vienen los siervos del centurión en busca de Jesús. Y Jesús iba dispuesto a entrar en su casa. Porque te digo algo, Jesús siempre está dispuesto a entrar en tu casa. Siempre, siempre. Llamas a Jesús, está dispuesto para entrar. Otra cosa es lo que haga después. Porque te digo, escúchame bien, Jesús echó fuera las voces de incredulidad. Y no lo hizo una vez, lo hizo muchas. Eliseo echó fuera cuando el niño estaba muerto. Elías hizo lo mismo. Hay voces de incredulidad, lo vimos la semana pasada. Hay un ambiente de fe, que se habla la fe, se declara la fe, y hay veces que tendrás que en tu casa decirle a esas voces de incredulidad, fuera. Ahora escúchame bien. El centurión entendió un principio de autoridad que funciona a día de hoy. Si tan solo dijeras que mi hija fuera sana, no tengo necesidad ni que entres, porque yo sé lo que es autoridad. ¿Y qué pasó? Dijo Jesús, ni aún en toda Galilea he hallado tanta fe. O sea que eso ya no era una semilla de mostaza, eso ya sería una buena... Eso ya sería un buen melón. Pero es que no se requiere tanto. Solo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y te vuelvo a decir, mira, el siervo que obedece a su Señor, realmente no importa el tamaño de nuestra fe, sino el objeto de nuestra fe. ¿Por qué tiene fe? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Porque automáticamente sigue la historia y dice que la gente al verlo se maravilló y glorificó
a Dios, porque había dado tal potestad a los hombres, que pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús otra vez nos enseña humildad, mayor fe, mayor humildad, mayor sencillez, mayor fe. Se fue a lo peor, con un mensaje de perdón, de aceptación, de arrepentimiento, de cambio, de aceptación, y produjo salvación. Lecciones que tenemos, todos tenemos que aprender fidelidad. Pero no es solo fidelidad, es fe la que produce lo sobrenatural. Así que tenemos la tercera, sé fiel, pero opera en fe. Sé fiel y opera en fe. Quiero que te pongas de pie. Mira, hay un compromiso que Dios quiere hacer, que Dios está buscando. Y vamos a estar unos días fuera. Pero estoy orando por cada uno de vosotros. Y quiero retaros a que toméis ese compromiso. El apóstol Pablo en Colosenses habla de un tal Tíquico. ¿Quién es Tíquico? Ni idea. Es un anónimo. Es un anónimo que probablemente sea como los anónimos que tenemos aquí, que cuando entras a un baño está limpio, cuando entras a la cocina huele bien y que las cosas funcionan y no hay necesidad de nombres. Pero para que su nombre esté grabado en la palabra de Dios es porque había una fidelidad y había un compromiso. Y dice que todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Es decir, Pablo había delegado en Tíquico, amado hermano y fiel, ministro y consiervo en el Señor. Y os digo lo mismo, hermanos. Si vas a Hebreos 11, todos saben lo que es los héroes de la fe. Pero no está solo su fe grabada, están los hechos. Está, como dice aquel, la carne en el asador, está la realidad de su compromiso. Que dieron su vida, que creyeron, que saltaron montañas, que dejaron familias, que viajaron, que se desplazaron, que hicieron lo que tenían que hacer. Y su testimonio está en Hebreos 11. Te invito a que lo leas. Pero empezó con una decisión al oír la voz de Dios, como pasó con Abraham, como pasó con José, como pasó por otros tantos. Y te digo, hermano y hermana, en esta mañana quiero bendecirte, pero quiero que te pongas delante de Dios y tomes el compromiso. Es algo voluntario, es tu decisión. Mi obligación, enseñarte. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, Espíritu Santo de Dios, clamamos, Señor, en esta mañana, porque tú levantes, Señor, fieles y verdaderos, Señor, que tú, Padre, traigas, Señor, una identidad, Señor, en la fidelidad, en la fe, Señor Padre, que tú has hablado en nuestros corazones, Padre, tú hables,
Señor, también en nuestras vidas de compromiso, Señor, de permanecer firmes, Señor Padre, de permanecer, Señor, confiables, Señor Padre, y estar leales, Señor, al compromiso que hemos tomado contigo, Señor, a la palabra que hemos creído de ti, Padre, a lo que tú has puesto en nuestros corazones, Señor Padre. Señor, haznos entender que para dar fruto, Señor, esta es parte del camino, Señor, que esta es una necesidad que hay en medio de tu iglesia, hay en medio de tu cuerpo, Señor Padre. Y te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Y Padre, podamos testificar de nuestro compromiso contigo, Jesús. En tu santo y bendito nombre, Señor. Amén y amén.